Buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido al lunes de actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. El lunes 6 de diciembre del año 2021, Cuba sigue con atención la propagación por el mundo de la nueva variante del coronavirus Omicron. Este fin de semana ya comenzó la aplicación de medidas para el control sanitario internacional. Hoy además es noticia en medios nacionales que inicia en La Habana la dosis de refuerzo en 4 municipios y que paulatinamente se avanzará al resto de los territorios del país. De todo esto conversaremos en este espacio. Ya todo se encuentra listo para el análisis de la situación epidemiológica en la nación. Estará junto a nosotros la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, y doy la bienvenida, como cada lunes, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo radio, televisión que nos acompaña, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que escuchan la información en diferentes lugares. Bueno, como tú dices, Omicron ahí es noticia, ¿no? Como diría un angolano, ¿no? Es noticia y todos los días hay algo nuevo. Yo después al final vamos a hacer algunos comentarios y que son comentarios muy cambiantes, porque el número de países, el número de casos que se confirman, todos los días tiene alguna variación, pero de todas formas una información. Bien, hoy comenzamos siempre como siempre hacemos, dando la información del número de fallecidos que tuvimos, lamentablemente en esta semana, 9 fallecidos, podemos decir que 4 más que la semana anterior, de las provincias de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud, un fallecido de cada una de estas provincias, y el municipio especial un fallecido, y de Santiago de Cuba 2 fallecidos en la semana. Por grupos de edades, ninguno de los fallecidos menor de 50 años, sí un fallecido entre 50 y 59 años de edad, uno entre 60 y 69, 2 de 70 a 79, 4 de 80 a 89 y una persona fallece con 90 años y más. En resumen, menores de 60 años, edad de jóvenes, un fallecido, y de 70 años y más, que fíjense cómo en este grupo de edad, indiscutiblemente las personas que tienen esta edad, y ya yo próximamente voy a caer por allá, ¿no? 70 años y más, pues 8 fallecidos, el 88,8% de todos los fallecidos que lamentablemente tenemos que informar en el día de hoy. El sexo masculino sin grandes diferencias, pero con un discreto predominio, 5 de los 9 fallecidos pues realmente del sexo masculino, y las comorbilidades, muchas de las ya conocidas. Lamentablemente todos eran hipertensos, había 2 de los fallecidos con diabetes mellitus, 2 con cardiopatía isquémica, 1 presentaba una obesidad y 1 presentaba una insuficiencia renal crónica. Finalmente mostramos un gráfico con el comportamiento de los fallecidos por semana. Se puede ver cómo han ido disminuyendo semana por semana, desde la semana 40 se puede apreciar en el gráfico, y lamentablemente en esta semana tuvimos un incremento. El promedio de fallecidos por semana, el anterior fue de 1, por día, en la semana 47 un fallecido como promedio diariamente, y en la semana 48 1,3 es el comportamiento. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y amistades y lamentamos mucho este comportamiento. Y lo que pudiéramos decir como resumen es que, aunque ha bajado el número de personas que ha fallecido, como vamos a ver a continuación, ha disminuido el número de casos que se diagnostican, pero indiscutiblemente todavía el riesgo está presente, y yo lo digo y lo entro en detalle así, por comorbilidades, por grupos de edades, porque tenemos que darnos cuenta de que tenemos que proteger
mucho más a una parte, a estos grupos de población que indiscutiblemente la evolución tiende a ser desfavorable. Hoy con 3.153 pacientes ingresados, de los cuales 2.518 son sospechosos, 86 en vigilancia, fíjense cómo estos números han ido disminuyendo, y un número de casos activos confirmados, 549, que indiscutiblemente es muy inferior a lo que presentábamos la semana anterior. Estamos hablando de 376 casos activos menos que la semana anterior. Expresión de que el número de casos que se diagnostica ha ido disminuyendo y el número de alta está en correspondencia con el periodo que le corresponde y son superiores. Durante la semana 48 se procesaron un total de 135.774 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, resultando positivas en esta semana 870 pacientes con COVID-19, estamos hablando de 548 menos, una positividad de un 0,6% en la semana, promediándose 19.396 muestras procesadas por día. Y ahora vamos a ver ahí el gráfico donde se ve el número de muestras coloreado, es eso que parece una montaña rusa, que hay días que ha disminuido, pero más o menos se mantiene en el mismo nivel de días anteriores. Y como también se puede apreciar, porque lo que está en bolitas amarillas son los casos positivos, las muestras positivas, cómo esto ha ido disminuyendo durante todo este periodo. De todas las muestras, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se procesaron muestras en la semana. Ahí tienen el gráfico donde lo muestra. Las provincias con mayor porciento de muestras procesadas: La Habana con el 27,1%, Villa Clara el 9,7%, Holguín el 9,1%, Matanzas el 8,5%, Ciego de Ávila el 7,3%, y como también se puede ver, todas las provincias procesaron muestras en dependencia de su complejidad. Algunas, por ejemplo, Matanzas, es un número elevado, pero hay que tener en cuenta que Matanzas también tiene aeropuerto internacional, que hay un número de los pasajeros que se le hace el PCR. Además de que siempre mantienen una vigilancia en todos los territorios. Incluso el municipio especial procesó en la semana 2.566 muestras, que es una cifra importante para este territorio. El gráfico donde vemos la positividad de las muestras, ahí lo tienen. La semana 48 la positividad fue de 0,6% nacionalmente, contra un 1% que teníamos la anterior, una disminución. 7 territorios reportaron una positividad superior a la media nacional. Camagüey con un 2,4%, Holguín 1,7%, Las Tunas 1,2%, Santi Espíritu 0,9%, Pinar del Río y el municipio especial 0,8%, y la provincia de Villa Clara con un 0,7% de su positividad de las muestras que procesaron. El resto de las provincias reportaron un porciento de positividad de 0,4 o menos, y todas las provincias, como se puede apreciar también en el gráfico, con una positividad de las muestras analizadas por debajo del 5%. Y yo reitero lo que ya varias veces hemos explicado. Esto lo reforzamos porque nos habla de cómo ha ido disminuyendo la positividad de las muestras en nuestro país, y se recuerdan que llegamos a tener el territorio con más de un 20% de las muestras positivas. Y digo el 5% porque ese es el rango, la cifra que la Organización Mundial de la Salud, desde el principio de la pandemia,
lo marcó como para hablar de un país que tenga un número elevado de transmisión de la enfermedad. Cuando vemos el gráfico del comportamiento de los casos que se han ido confirmando por meses, ahí tenemos y podemos ver que en el mes de noviembre, que ya cerró, la semana anterior lo analizamos y no había cerrado, se disminuye en un 85,7% la incidencia de casos de COVID-19 con respecto al mes de octubre. 60.163 casos menos que el mes de octubre. Y ustedes pueden ver cuál fue el comportamiento de la pandemia, que creo que ya nuestra población lo domina muy bien. Cómo nosotros a partir del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, fue el acme, la cifra más elevada de casos. Septiembre empezamos a bajar. Octubre, como yo dije, pues también disminuyó, y ya noviembre disminuye en un 85,7%. Al cierre del mes de noviembre se promediaban 333 casos contra 2.263 en el mes de octubre. En los primeros 4 días del mes de diciembre, ustedes dirán, pero que ya hoy no son los primeros 4, no, es que esto es un corte que se hace de sábado a sábado. Y en esos primeros 4 días de diciembre se acumulaban 462 casos de COVID-19 diagnosticados, con un promedio de 115 casos diarios contra 2.314 que diariamente teníamos en el mes de noviembre, en el mismo periodo, en los primeros 4 días, y un promedio de 578 casos por día. Si analizamos por semana la disminución, que a lo mejor el mes bajó, pero la semana no, las semanas también, y ahí ustedes tienen que cómo ha ido disminuyendo a partir de la semana 40, que tuvimos, solo para recordar, 26.936 casos en esa semana. Y hoy estamos, que la semana que terminó el sábado, 870. Indiscutiblemente ha ido bajando paulatinamente, como debe ser. Esto, un bajón brusco, realmente no hay que investigarlo. Y como ya el promedio de casos, que es lo que se pone en la tabla esa que aparece ahí, el promedio de casos por día de 3.348, de 3.848 que teníamos en la semana 40, terminamos la 48 con 124 casos diarios. Alto todavía, para no confiarnos, alto todavía, pero indiscutiblemente una disminución. En la semana, las provincias que presentaron mayor morbilidad, que han ido disminuyendo realmente en comparación con semanas anteriores, han ido disminuyendo, pero indiscutiblemente son las que están marcando una mayor positividad. Holguín con 29 casos por día, Camagüey con 25 casos por día, Guiaí y Villa Clara con 11 casos por día. Ahí se concentró el 53% de los casos diagnosticados, 458. Esta disminución en la intensidad de la transmisión está condicionada a la reducción fundamentalmente de los casos autóctonos en un 40%. Y ahora vemos un gráfico que compara las 2 últimas semanas de casos autóctonos, casos importados. ¿Por qué es importante la reducción de los casos autóctonos, como se puede apreciar ahí? Porque indiscutiblemente eso habla de la transmisión en el territorio. Los importados, fíjense, hasta nos alegramos de haberlos encontrado, porque indiscutiblemente estaban positivos, arribaron a nuestro país positivos, y por el protocolo de control sanitario internacional, pues se hizo el diagnóstico, que de lo contrario tal vez no se hubieran diagnosticado
y estarían transmitiendo en la comunidad. Como se puede apreciar ahí, en la semana 48 se reportaron 870 casos de COVID-19 contra 1.418 en la semana precedente, 548 menos. El 96,9% corresponde a la transmisión autóctona de la enfermedad. Acuérdense que este por ciento autóctono muchas veces era del 99%. Incluso la semana anterior todavía era del 99%. Aquí disminuyó el 3,1% en esta semana, es de la incidencia de casos importados, que como ustedes pueden ver ahí, en la semana 48, a los casos importados, que ya ustedes pueden ver ahí que se incrementan de una semana a otra de 14 a 27, un 13 casos más y un 3,1% de peso en la semana 48. Ahí vemos el gráfico de los casos autóctonos por semanas también. Miren la reducción, miren lo que representaron las semanas 30 a las 38 de cifras elevadas. Ya a partir de la 38 empezó a disminuir paulatinamente a través de la semana y, como ya habíamos comentado, cerramos la semana última, la 48, con 843 casos autóctonos. La cifra más baja que hemos tenido posiblemente en los últimos 5 meses. Los importados, como le había prometido, ahí tienen el comportamiento. El mes de noviembre, que es lo que podemos ver ahí, cerró con 220 casos importados menos que el mes de octubre. Noviembre con 80 importados, octubre con 300. Esta es una cifra que también se puede ver como a partir de agosto comenzó a disminuir el número de casos importados. Ahora, en los primeros 4 días del mes de diciembre se reportaron 19 importados. Y cuando lo analizamos por semana, que lo tenemos ahora a continuación, ahí ustedes ven cómo a partir de la semana 46, 47, se ha venido presentando un incremento en el número de casos importados. Incluso con esta semana 48, con la cifra más alta de los últimos 3 semanas. Estamos hablando de 27 casos importados y un promedio de 4 casos diarios diagnosticados de los importados en nuestro país. Ahora, los emisores de casos durante esta semana 48, que tuvimos 27 casos, son España 7, Estados Unidos 6, Rusia 5 casos, Canadá 3 casos, Argelia, Sudáfrica, Mozambique, Panamá, Nigeria y Bahamas, un caso cada uno de estos países. Ese es el comportamiento en la semana 48. Si analizamos más detenidamente el mes de diciembre, acuérdense que diciembre lo que llevamos son unos pocos días, son 19 casos, que eso lo vimos en el gráfico anterior, que son de Estados Unidos 6, España y Rusia 4 cada uno, Canadá, Mozambique, Panamá, Nigeria, Bahamas, 1 cada uno. Ese es el comportamiento de los casos importados. Que esto también tiene mucho que ver con el número de viajeros que vienen de estos países. Que ustedes dirán, no, pero es que la transmisión es más alta en estos que se ven aquí. No, una parte es que tienen transmisión,
Una parte es que algunos, no han logrado 1% de cobertura de vacunación suficiente y se mantiene la transmisión. Y otro es que son de los que más arriban en nuestro territorio en estos periodos. Casos pediátricos diagnosticados, que saben que eso es casi una obsesión para lograr su disminución. Ya podemos ver ahí que en la semana 48 se diagnosticaron 142 casos pediátricos contra 204 la semana anterior. Y al igual que la incidencia, también se puede ver cómo los casos pediátricos, semana por semana, ha ido disminuyendo el número y consecuentemente ha ido disminuyendo el promedio de casos diarios diagnosticados. En la semana última, 20 diarios contra 29 la anterior. Y durante la semana 40, desde la semana 40, se evidencia una disminución de este grupo poblacional y una reducción sistemática de la incidencia por día, lo cual es de mucha satisfacción, porque si bien muchos de estos niños que lamentablemente padecieron la enfermedad no fallecieron, lo cual indiscutiblemente es el comportamiento en este grupo de edad, es el trabajo de nuestros especialistas, pediatras, intensivistas, pediátricos, porque muchos niños estuvieron en estado grave, estuvieron en estado crítico, pero lamentablemente muchas veces esta enfermedad deja algunas secuelas que hay que darle continuidad, como se está haciendo en estos momentos. Y también, fíjense, el otro análisis que se puede hacer con este comportamiento es como el inicio del curso escolar, donde están estos grupos de población. Acuérdense que edad pediátrica es 18 años y menos. Y este es un grupo de población que con mucha satisfacción hemos visto cómo se ha ido incorporando a sus escuelas. Vemos con más satisfacción todavía cómo usan su nasobuco. Ayer me decía una madre que el hijo llevaba 4 nasobucos para cambiárselo cada 4 horas, pero a veces se olvidaba quitárselo y llegaba a la casa con los 4 nasobucos puestos, ¿no? Que realmente dice mucho de la cultura que han adquirido nuestros niños y que además de conjunto con la vacunación es lo que permite exhibir hoy estos resultados. La tasa de incidencia la podemos ver ahora en una pantalla, semana 47 contra semana 48, la reducción en la curva, tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en los últimos 2 semanas por 100.000 habitantes. Y pueden ver cómo todos los territorios disminuyen la tasa de incidencia con respecto a la cierre de la semana anterior, excepto el municipio especial Isla de la Juventud, que ha tenido una transmisión en su territorio y que lamentablemente la incrementa. No obstante, fíjense, las provincias de Camagüey, en ese orden, Holguín, Santi Espíritus, Las Tunas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Pinar del Río y el municipio especial, con tasa de incidencia superior a la media nacional, que esta última semana fue de 7,6 por 100.000 habitantes contra el 12,6 que tuvimos la semana anterior. Las provincias, por otro lado, las provincias de Guantánamo, La Habana, Cienfuegos, Granma, Santiago de Cuba, Matanzas, Artemisa y Mayabeque presentan en la semana 48 las tasas de incidencia más bajas de todo el país, con indicadores por debajo de 6 por 100.000 habitantes. Y las 5 más bajas, Granma 1,8, Santiago 1,6, Matanzas 1,5, Artemisa 1,2 y Mayabeque 1 por 100.000 habitantes. Los mayores aportes a la incidencia durante la semana
que terminamos, Holguín con 201 casos, el 23,8% de todo, Camagüey con 170 casos, el 20,2%, Villa Clara con 88 casos, el 10,4%, La Habana con 70 casos, el 8,3%, Las Tunas 66 casos, el 7,8%, Santi Espíritu el 6% con 64 casos, y el municipio especial Islas y la Juventud el 2,4% con 20 casos. Aquí se concentra el 80,5% de todos los casos de la semana. Fíjense, porque yo me imagino que La Habana, hay un grupo de provincias que, aunque las mencionamos aquí porque todavía aportan, pero indiscutiblemente son provincias que también el número de casos absolutos es grande porque su población es grande. Por eso siempre preferimos analizar por tasa de incidencia, que evita este riesgo de la población. Los territorios que reportan tasas de incidencia inferiores a 20 por 100.000 habitantes, ahí los tienen, son los que están pintados de verde, que como ustedes ven, y si hubiéramos puesto la comparación por semana, el verde, como el verde olivo de nuestro ejército, pues realmente ha ido cubriendo a nuestro país. Y ya en La Habana podemos decir que de sus 15 municipios, 14 con una tasa de incidencia por debajo de 20. En Matanza, de sus 13 municipios, 12. En Artemisa y Mayabeque, sus 11 municipios, pues con tasas inferiores a 20. Granma, 10 de los 13. Santiago, sus 9 municipios. Guantánamo, 8 de los 10. Cienfuegos, 7 de los 8. Pinar del Río, 7 de 11 municipios. Las Tunas, 5 de 8 municipios. Ciego de Ávila, el 50%. 5 de 10. Villa Clara, 5 de 13. Holguín, 5 de 14. Y Camagüey, 2 de sus 13 municipios con tasas inferiores a 20 por 100.000 habitantes. Esto se ha ido incrementando. Todavía las provincias con mayor incidencia pues tienen un número de municipios comprometidos superior. Los casos activos, que también nuestra población se acostumbró a analizar. Los casos activos, que son expresión de los casos que se diagnostican, los pacientes que se van de alta, y cuando los diagnosticados son menos que las altas, pues se va logrando un balance positivo y se va logrando esta reducción en el número de casos activos, que como pueden ver, al cierre de la semana 48, con 549 casos activos, es la cifra más baja que hemos tenido en estas últimas 10 semanas, con una reducción de un 40,6% con respecto a la semana anterior. Y, 11ª semana consecutiva con descenso de los casos activos. Vamos a ver la tasa de letalidad en nuestro país. Ahí se puede ver que en el mes de noviembre, donde tuvimos que lamentar el fallecimiento de 65 personas, con un promedio de 2 fallecidos diarios y una letalidad de 0,65%. Podemos decir que es la letalidad más baja desde el mes de, desde el mes de abril. Es la letalidad más baja. Siempre es muy lamentable un fallecimiento, pero indiscutiblemente con una disminución. Hasta el cierre de la semana 48, que fue el 4 de diciembre, la letalidad acumulada de Cuba, 0,87%. Y en el mes de curso, la letalidad de un 0,86%, como se puede ver en este gráfico. En resumen, y vamos a poner el último gráfico que se puede apreciar ahí,
Ahí tienen ustedes cómo fue el comportamiento este año y el año anterior, siempre lo digo. Las dos columnitas, esa chiquita que hay al inicio del gráfico, es el comportamiento durante todo el año 2020. Y los refuerzos, para que ustedes vean cómo se fue incrementando y lo que representó la nueva oleada esta que se produjo, sobre todo a partir del mes de abril, también muy relacionada con la detección y la introducción en nuestro país de la variante Delta, que todos hemos conocido, lo hemos leído en todas las investigaciones que se han hecho, que de todas las 4 que hasta ese momento se habían diagnosticado y se habían clasificado como variantes de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, la que mayor contagiosidad presentaba o presenta en ese momento. Eso es el comportamiento. Ya con las vacunas, indiscutiblemente, el éxito de nuestros científicos, de nuestras vacunas, indiscutiblemente esto se logró comenzar a controlar a partir del mes de septiembre, que empezó la reducción. Y que ya el mes de diciembre, con 462 casos, y lamentablemente hasta el día 4 de diciembre 4 fallecidos, pues lamentablemente, o sea, ustedes pueden ver cómo se mantiene una reducción que también va en el promedio de casos. En resumen, hasta el 4 de diciembre, de los 963.090 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se encontraban activos, ingresados 549, el 0,05%. De estos 549, 527, que es el 96,1%, con una evolución clínica estable. Se acumulan durante toda la pandemia hasta el 4 de diciembre 8.309 fallecidos en nuestro país, para los cuales sus familiares y amistades reiteramos nuestras condolencias, y eso hace que la letalidad de Cuba hasta ese momento de un 0,86%. Insatisfecho, y trabajamos para disminuirla, pero indiscutiblemente en comparación con el 1,98% que está el mundo y el 2,41% que está las Américas, inferior en comparación. Siempre mencionamos los 2 evacuados, los 55 retornados a sus países después de hecho el diagnóstico, y el sábado se dieron 145 altas, 57 más que los que se diagnosticaron, y ya se acumulaban 954.175 pacientes recuperados, que es también el otro elemento positivo de la disminución de los activos y del número de pacientes que se recuperan. El 99,1% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país, pues podemos decir que se han recuperado de la enfermedad. Yo me voy a atrever a darle, no voy a mortificar a la periodista Gisela García, que siempre nos ayuda, a darle el comportamiento de los autóctonos ayer, para que también nuestra población vaya teniendo una comparación, porque nuestra población recuerda cuando teníamos tanto, teníamos más que cuánto, y que no se ofendan los matanceros, al revés, es expresión del trabajo que realizaron. Recordar que Matanzas tuvo un día 3.500 casos de COVID-19, un solo día, y realmente con el trabajo desarrollado con la vacunación han logrado los indicadores que ustedes vieron. Ayer, por ejemplo, en Pinar del Río se diagnosticó un caso en el municipio de Pinar del Río de 11 municipios que tiene. En Artemisa se diagnosticaron 2 casos de los 11 municipios que tiene, uno en El Mariel y uno en San Antonio de los Baños. En La Habana
se diagnosticaron 8 casos en 6 municipios de los 15 municipios de esta provincia. En Playa 2, en Habana del Este 2, en Plaza, Arroyo Naranjo, Centro Habana y 10 de octubre, 1 en cada uno. Mayabé, que no diagnosticó casos en el día de ayer, pero ha tenido varios días que no han diagnosticado casos. Matanzas con 3 casos ayer, en 3 municipios, de 13 que tiene esta provincia, 1 en Cárdenas, en Limonar y en Colón, 1 en cada uno. Cienfuegos, al igual que varios días, no diagnosticó casos en el día de ayer. Villa Clara diagnosticó 5 casos en 3 de sus 12 municipios. En Encrucijada y Santo Domingo, 2 en cada uno, y en Camajuaní, 1. Santi Espíritu, con 6 casos diagnosticados en 3 de sus 8 municipios. Yaguajay con 3, Santi Espíritu 2 y Cabaiguán municipio 1. Ciego de Ávila diagnostica 5 casos en 3 de sus 10 municipios. 3 en el municipio de Ciego y en Florencia y Chambas 1 en cada uno. Camagüey con 25 casos, cifra más elevada ayer, en 6 de sus 13 municipios. El municipio de Camagüey, que siempre ha sido el de mayor incidencia de casos, con 12 casos ayer, Nuevitas 7, Minas y Carlos Manuel de Céspedes con 2 cada uno, y Sierra de Chinitas y Florida 1 caso. Las Tunas, que también está teniendo un alto número de casos, 10 casos ayer en 4 de sus 8 municipios, Puerto Padre con 6, Jesús Menéndez con 2, y el municipio de Las Tunas y Majibacoa 1 de cada uno. Holguín, que es la provincia que mantiene todavía un número elevado de casos, si se fijan, después de la provincia de Camagüey, es la cifra más alta. En 6 de sus 14 municipios, el municipio de Holguín con 8, Báguanos con 7, Banes 4, Cacocún 2 y Rafael Freire y Jibara 1 en cada uno. Granma diagnostica un caso ayer en el municipio de Río Cauto, 1 de sus 13 municipios. Santiago de Cuba diagnostica un caso ayer en el municipio de Santiago, 1 de sus 9 municipios. Y Guantánamo diagnostica 3 casos ayer, todos en el municipio de Imías. El municipio especial Isla de Juventud, diagnosticando casos, 2 en el día de ayer. Finalmente, vamos a ver el comportamiento de la vacunación en nuestro país, que indiscutiblemente ha demostrado una efectividad en la población, en esta reducción del número de casos. Indiscutiblemente la vacunación ha sido decisiva. Y ya ustedes pueden ver ahí, realmente está un poco chiquito, disculpen, que de la población vacunable, el 104,1% con una primera dosis, el 94,4% con una segunda, el 89,7% con una tercera, el 94,9% con el esquema completo y el 4,4% con las dosis de refuerzo ya aplicadas. Si lo vemos en la población general, el 91,9% con primeras dosis, 82,6% con segunda, 78,5% con tercera, el 83% con el esquema completo y el 3,9% de toda la población cubana con la dosis de refuerzo aplicada. En resumen, se han aplicado 28.644.008 dosis de vacunas y candidatos vacunales, y de estos 28 millones, 18.239.752 han sido vacunas aplicadas.
realmente avanzando en el cumplimiento de estos grupos de población, avanzando en la dosis de refuerzo que realmente nos va a permitir una mejor cobertura. Incluso muchos países hemos estado revisando que están acelerando lo que son las dosis de refuerzo como un mecanismo para poder evitar el embate que pudiera producir Ómicron con tal vez una mayor contagiosidad que las restantes cepas de preocupación. Y de Ómicron volveremos a hablar en los próximos minutos, doctor. Sabemos también que el sábado fue noticia que Cuba reportara la cifra más baja de confirmados en una jornada, 88 casos positivos así fue. A la COVID-19 y solo 2 fallecidos. Digo 2, siempre es triste el dato, porque esperamos que Cuba logre mantener una tendencia a no reportar fallecidos en ninguna nueva jornada. Ha sido el resumen del comportamiento de la COVID-19 en los últimos 7 días. Cuba confirmó al cierre del día de ayer y a partir de la estadística recopilada por el Ministerio de Salud Pública en los últimos 7 días, 9 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Otros datos relevantes que trascienden en esta conferencia semanal es que 549 pacientes se mantienen diagnosticados en las instituciones de salud. Este es el total de casos activos. Por 11ª semana consecutiva decrece la curva de casos activos. Son buenas noticias para los cubanos y, por supuesto, disminuye también el número de casos positivos, el de fallecidos en cada nueva jornada. Las provincias que mantienen la mayor positividad a partir del total de muestras analizadas: en primer lugar Camagüey, que batalla por el control de la pandemia de COVID-19, en segundo lugar Holguín y Santi Espíritus. Son los datos que trascienden, reitero, en esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la COVID-19. Nosotros nos vamos a una pausa porque aún tenemos más información que compartir. ¿Quién me va a vacunar a mí? Este brazo, ¿quién me lo va a vacunar? ¿Y este brazo, quién me lo va a vacunar? Yo no voy a llorar. ¿Qué fue lo que me gané con la vacuna? ¿Qué fue? ¿Qué dice la pegatina? ¿Qué me gané? ¿Qué dice la pegatina? Más que una vacuna es un país. ¿Y qué más me gané? ¿Qué más me gané? Ah. Un spot de mucha ternura. Veíamos al profesor Vicente Vélez aquí vacunándose contra la COVID-19. Nosotros avanzamos con más temas de impacto a esta hora como parte de los homenajes a héroes de batas blancas y a todos los que enfrentaron duros momentos ante la COVID-19 y siguen enfrentando. En la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey fueron reconocidos varios protagonistas en el último periodo. Todo homenaje a hombres y mujeres de consagración en el enfrentamiento a la COVID-19 es poco. Casi 2 años transcurren luego del inicio de la batalla por la vida. En una mañana de diciembre, sobre la plaza de la Universidad Médica de Camagüey, recibieron honores un grupo de trabajadores e instituciones de la salud en el municipio cabecera, así como otros organismos. La etapa de la pandemia ha sido una etapa que ha sido un reto gigante para todos los trabajadores de salud. Y ahora el reto es el esfuerzo diario para continuar dando lo mejor nuestro en subir todos los indicadores de la medicina familiar y de nuestra salud pública cubana, para así poner en alto todo lo que hemos tenido hasta este momento. Entre los reconocidos había, además, personas con recuerdos en zona roja y experiencias en otras naciones. Yo pertenezco a la Brigada Henry Reef. Estuve 3 meses, desde diciembre, 24 de diciembre hasta abril en Panamá. Tengo experiencias bonitas y en mi trabajo como quiera que sea, porque siempre apoyé como especialista en medicina interna.
a todos los residentes. El aplauso a la altura de aquel de las 9 de la noche estuvo presente de manera sencilla para dar gracias a los que sacrificaron varios de sus días por un país que sigue adelante frente a la pandemia. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y avanzamos con más, y es que el sistema de salud en Santi Espíritus llega con alentadores resultados y numerosos retos tras un año signado por la profunda impronta de la COVID-19 en la provincia. Una intensa jornada de reconocimientos y homenajes vivió este territorio junto al resto del país en saludo al Día de la Medicina Latinoamericana el pasado 3 de diciembre. Corría el año 1881 y tras largas investigaciones, el médico y científico cubano Carlos Juan Finlay daba un paso trascendental para enfrentar una enfermedad que cobraba decenas de miles de muertes en el mundo, la fiebre amarilla, cuando descubrió al mosquito Aedes como su agente transmisor. En homenaje a su nacimiento, cada 13 de diciembre se conmemora el Día de la Medicina Latinoamericana, para agasajar a quienes siguen el legado de Finlay y dedican sus vidas a regalar salud. Santi Espíritus llega a la jornada tras un año difícil, marcado por la amplia presencia de la COVID-19, pero en un momento alentador gracias al trabajo de la ciencia cubana, creadora de varias vacunas contra el nuevo coronavirus. En los tiempos más cruentos de la enfermedad, cuando hospitales y centros de aislamiento permanecían llenos de pacientes, ahí estaban médicos, enfermeros, farmacéuticos, laboratoristas, trabajadores de urgencias y todo el sistema sanitario, dispuestos a dejar atrás su hogar y sus familias para salvar a los demás. Llegamos a esta fecha con el orgullo por su labor y con nudos en la garganta por quienes ya no están, como el enfermero Lester Cabrera Chávez, quien tras salvar a cientos de italianos de la COVID-19, meses después perdió la batalla personal contra el SARS-CoV-2. Pero el dolor no ha frenado el avance de programas priorizados como el cuidado de pacientes con afecciones renales o el de atención materno-infantil, que mantiene a Santi Espíritus con una de las tasas de mortalidad más bajas de Cuba por cada 1000 nacidos vivos. Tampoco se detuvo la reparación de hospitales y consultorios médicos, aún en los lugares más distantes de la provincia, o la formación de cientos de nuevos profesionales de la salud para oxigenar con juventud a un sector que este 13 de diciembre recibe el aplauso de Cuba y el mundo. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mostramos impactos noticiosos en el enfrentamiento a la COVID-19. Se ha incorporado desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami. Y lo decíamos durante nuestra presentación. Hoy comienza en La Habana la aplicación de la dosis de refuerzo. Comenzará por 4 municipios capitalinos: Habana del Este, San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Regla. Y los medios de prensa se hacen eco de esta noticia, revisando hoy los titulares, los principales titulares de prensa. Bueno, llegamos a este de Cuba debate, y es que Abdala y Soberana Plus pueden ser utilizadas como dosis de refuerzo independientemente del esquema primario de inmunización. Y este reporte lo amplía Cuba Debate a partir de un Twitter que también se ha hecho viral en redes sociales del científico Gerardo Guillén, perteneciente al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde se asegura que los 2 inmunógenos están desarrollados sobre la plataforma de vacunas de subunidades y pueden ser intercambiables. Y revisamos, y nos ayuda el director revisando también la parte, perfecto, muchas gracias, más abajo sobre el cursor donde vemos el Twitter desplegado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Bueno, pues allí usted puede ver las 2 estructuras, desarrollado en este caso Abdala por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y también, bueno, Soberana Plus, desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas. Se espera que sea una importante vacunación, y tras las noticias que conocemos de la propagación de la variante Omicron, pues se constituye este
refuerzo, sin duda alguna, en una esperanza para el control de la epidemia en los meses venideros. Así entramos en este resumen de los datos más importantes del día en la nación, pero a nivel internacional sigue siendo noticia Omicron. Y para hablarnos del tema, doctor, ya estamos entonces listos con la situación internacional. De todas formas, enfatizando la información que brindaste muy bien, que el profesor Guillén lo deja claro, ¿no? Porque muchas veces te preguntan, no, pero yo tengo Abdala, no me puedo reforzar con Soberana, o yo tengo Soberana, no me puedo reforzar con Abdala. Indistintamente se puede reforzar con cualquiera de Son los intercambiables. Son intercambiables, refuerzan, que es el objetivo de esto. Bueno, mira, Omicron la población conoce, muchas veces en intercambios en la calle me lo comentan, ¿no? Es una nueva variante. Siempre tenemos que recordar, yo lo digo, por si todavía hay personas que no se han vacunado, porque muchas veces esta aparición de nuevas variantes tiene mucho que ver con porcientos de población que tienen una cobertura baja de vacunación y que propicia la transmisión y que se produzcan las variantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, indiscutiblemente creó una gran expectativa inicial. Eso hizo que se declarara a los pocos días por la Organización Mundial de la Salud como esta sería la quinta variante de preocupación, y que indiscutiblemente eso tuviera una repercusión en un grupo de medidas que se adoptaron en muchos países de Europa, de América y demás, cerrando la frontera, podemos decir, con los países que inicialmente tuvieron diagnóstico, fueron los primeros que lo tuvieron, sobre todo Sudáfrica. Esto después no es que haya variado, sino que todavía se está investigando. Se está investigando en el sentido de poder determinar una alta contagiosidad. Y el argumento más fuerte que se tiene o que se esgrime para decir su alta contagiosidad es el incremento en la incidencia que han tenido muchos países, incluso países de Europa, países de América, pero Europa, que es uno de los países que ha estado informando este incremento y que se plantea que tal vez sea por esta nueva variante que pudiera estar presente. Segundo, su mayor virulencia, su mayor capacidad de provocar gravedad de la enfermedad, que las personas mueran, que hasta el momento no se ha demostrado. Incluso un especialista que atendió los casos de Sudáfrica ha argumentado cómo un número importante de los primeros casos se dieron en personas jóvenes, personas con una sintomatología no compleja, sin grandes complicaciones. De todas formas, reitero, es el otro elemento que se está investigando. Y sobre todo, el más importante es si las vacunas que están en el mundo, si las vacunas que tenemos nosotros, son efectivas con esta variante. Eso son controvertidas las informaciones. Unos plantean que por los cambios que tienen en la espícula, y ni me pregunten mucho qué es lo que es, los cambios que tienen en la espícula tal vez no mantengan una buena efectividad. Se hizo público hace unos días, creo que por el mismo profesor Vicente Vélez, que se estaba analizando las nuestras, cómo pudiera ser el efecto sobre esta Omicron. Por si hay que hacerle alguna modificación, pues hacérselo a tiempo. Y el número de países todos los días cambia. Hoy en la mañana, el otro día, Fauci, que ustedes saben que es el epidemiólogo norteamericano, que ha llevado toda la pandemia, decía que en Estados Unidos debía de estar, porque se producen 13 vuelos semanales, se producían provenientes de Sudáfrica. Bueno, ya esta mañana yo leía que 15 pacientes, o sea, en 15 estados de los Estados Unidos de Norteamérica se han diagnosticado ya casos de COVID-19. 11 casos en los Países Bajos, decían esta mañana Perú, México, Argentina creo,
el primer caso. Y yo reitero, no me atrevo ni a decir una cifra, ni a decir más, porque usted puede todos los días entrar a alguno de los artículos científicos o no que se dan y tenga un cambio en esta información. En Cuba circuló mucho que, primero Cuba, se sabe que a partir del día de 4 hizo algunas modificaciones que las explicamos aquí. Aquí no se ha cerrado la frontera con ningún país. Aquí lo que se han puesto un grupo de regulaciones que incluso la población lo vio bien como una parte de proteger a nuestra población, con algunos países de los que más habían informado de regulaciones a la entrada, con el cuarentena, realización de PCR, que nos permitiera detectar en un momento determinado la entrada. Se circuló mucho un caso que se confirmó de COVID-19, y esa es la parte cierta, en el municipio de Placeta, y que se procesó se secuenció en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que es donde se hace la secuenciación. Se procesó, se secuenció, como se están secuenciando todos los casos que se han diagnosticado en estas últimas semanas. Y que indiscutiblemente también salió ayer la información, lo vi en algún artículo, y lo supe por el laboratorio en primer lugar, que realmente no es Omicron, es un caso de Sudáfrica positivo a la COVID, pero que no se confirmó que tuviera el Omicron. Entonces, seguimos trabajando, no tenemos duda que podamos encontrar algún caso, y siempre con la transparencia que ha caracterizado la información que se ha brindado, pues con esa misma transparencia lo informaremos a nuestra población. ¿Y todavía no ha entrado el primer caso de Omicron? No lo hemos diagnosticado todavía. Importante esa información. Gracias, doctor, por toda la actualización sobre el comportamiento de la COVID-19. Lo esperamos el próximo lunes. Ya usted lo ha conocido de la voz del experto. Todavía ningún caso de Omicron ha sido reportado en el país. Entre los datos relevantes de la semana es que continúa decreciendo el número de casos activos. Un poco más de 500 pacientes se encuentran diagnosticados con el coronavirus en las instituciones de salud. 9 fallecidos, lamentablemente, reporta la semana, según la estadística manejada por el Ministerio de Salud Pública. Usted cuídese mucho. La propagación de la variante Omicron por el mundo es noticia, pero usted manténgase informado con cada una de las emisiones del sistema informativo de la televisión cubana. Así nos despedimos. Nosotros nos vemos el próximo lunes para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.